Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase del sistema de Qigong para la salud Dawu, la gran danza. Este sistema que vamos a empezar a ver hoy es una forma de Qigong que es relativamente moderna en cuanto a su creación, comparado con otros sistemas de Qigong que algunos son antiguos y tienen registros históricos de cientos de años que se sabe que se practicaban y se enseñaban también. Esta forma, sin embargo, es una creación moderna, pero basada en hallazgos arqueológicos antiguos y también un poco inspirado en danzas tradicionales chinas. Da Wu significa Da es grande y Wu es danza, Da Wu es la gran danza. Entonces es este sistema moderno creado por la Asociación China de Qigong para la Salud. Recuerden, la Asociación China de Qigong para la Salud es de una creación relativamente reciente, cerca del año 2000, y se utilizaron para la creación de esta forma, de este conjunto de movimientos, los registros hallados en distintos sitios arqueológicos que fueron apareciendo sobre todo en el siglo XX. Algunos de ellos hacían referencia, por ejemplo, a registros encontrados en campanas de bronce con inscripciones de figuras. Otros registros arqueológicos se relacionan con pinturas, lo que conoceremos como pinturas rupestres también, que mostraban este tipo de movimientos. Y uno de los más importantes fue el hallazgo de un papiro, o sea, rollos de seda, donde tenían en su descripción gráfica, también con anotaciones, distintos tipos de movimiento, que son los rollos de Ma Quan Tui, dentro de los cuales se fueron clasificando distintos sistemas de movimientos y algunos de ellos pertenecían a este grupo que se asoció con movimientos basados en danzas. Bien, respecto de la danza como actividad para la salud, se dice que hay registros históricos donde se promovía por parte de lo que serían las autoridades o el rey, hacer movimientos de danza, movimientos rituales para promover la salud. O sea, ya estaba esta noción de la danza como una actividad posible para la salud, y eso hoy en día sigue siendo vigente, más allá de que hay distintos tipos de danza en las distintas culturas del mundo y cada una tiene un nivel de entrenamiento que, al llevar el cuerpo a un nivel de exigencia física, promueve la salud de forma indirecta. Uno, si incluso en una fría mañana de invierno, puede ver en las plazas en China, si uno sale a caminar temprano en las plazas en China, se puede ver cómo las personas salen a realizar distintos tipos de actividades. Las más comunes suelen ser lo que se conoce, bueno, como el Tai Chi Chuan, por ejemplo, es una de las actividades. Hay personas que hacen ejercicios de Qigong, algunos muy populares, otros más como quizás escuelas más tradicionales, y también en las plazas importantes, los parques de China, hay grupos de personas que se reúnen a realizar danzas, incluso con ritmos que no son nativos de China. Es decir, en la cultura china hoy en día está muy incorporado esto de realizar actividades para favorecer la salud. Incluso se pueden ver a veces personas practicando formas de tai chi o qigong utilizando ritmos occidentales a veces, lo cual llama mucho la atención. O sea, la danza obviamente puede y va a estar acompañada por la música y el ritmo. Si bien nosotros no vamos a ver esa parte, después pueden acompañar su práctica con cualquier música que les resulte más agradable. Hay una música específica que está diseñada para las formas de Qigong. Pero ¿cuál es la diferencia o qué es lo que hace que estos movimientos sean ejercicios de Qigong y no sean una danza cualquiera, como uno podría realizar quizá salsa, bachata o una clase de zumba para la salud, por ejemplo, y podría estar realizando una actividad que mueve la energía y la sangre? Lo que hace que un ejercicio sea ejercicio de Qigong son varias características. En primer lugar, lo podría practicar cualquier persona virtualmente, cualquier persona, independientemente de su condición física, partiendo de un requisito mínimo que en este caso es alguna posibilidad de movilidad básica. Hay ejercicios de personas de Qigong para personas que no pueden estar de pie, por ejemplo, pero tenemos ese requisito mínimo. Pero después la velocidad del movimiento, la intensidad del ejercicio,
el rango de apertura de las articulaciones, de estiramiento que se hace, todo eso se ajusta a cada condición, a cada individuo particular. Es decir, cada uno cuando practica un ejercicio de Qigong lo hace basado en su propia capacidad, en lo que el cuerpo propio puede realizar en el momento determinado de la práctica. Esa es la condición de base para que sea Qigong para la salud. Eso nos permite evitar lesiones y estamos del lado de la seguridad. Siempre vamos a ajustar el movimiento a nuestra propia capacidad. Luego, como ejercicio de Qigong se puede traducir a veces como ejercicios respiratorios porque Qi, que hace referencia a la energía, al hálito, al aliento vital, es también respiración y Gong es práctica. Entonces, la regulación de la respiración es muy importante, que va a estar en coordinación con el movimiento. Cada persona va a tener una capacidad aérea, una capacidad de ventilación respiratoria diferente, entonces eso va a hacer que en la ejecución de cada movimiento algunos vayan un poco más rápido porque van a hacer, digamos, el tiempo y el control de la respiración que tienen hace que ese movimiento sea más rápido, y personas que ya tienen una práctica más avanzada pueden hacer un control de la respiración, un movimiento más lento, más prolongado en el tiempo. Esa es otra de las características. El movimiento y la respiración están en permanente coordinación para que sea un ejercicio de Qigong. Entonces va a haber una fase, como se dice, una fase Yin de inhalación y una fase Yang de exhalación, coordinado con un movimiento Yin que va a ser hacia adentro, podríamos pensar, y un movimiento Yang que es expansivo. Entonces vamos a estar en este pulso Yin y Yang coordinando movimiento y respiración. Y el tercer elemento que es importante, la tercera regulación, hablamos de regular la postura, regular la respiración, coordinar las dos, y en tercer lugar está la coordinación de la atención. La atención tiene que estar puesta sobre el cuerpo, sobre el movimiento, y a veces la vista, por ejemplo, se dirige hacia algunos lugares específicos, como pueden ser las manos cuando están en movimiento, pero además vamos a llevar nuestra atención interna a las distintas partes que estamos queriendo trabajar. Por ejemplo, tenemos que tratar de tener una conciencia de todo el cuerpo en simultáneo, cómo están nuestros pies, a dónde tengo el peso, qué tan abierto tengo una posición de las caderas o de los hombros o de las distintas partes del cuerpo, y vamos a ir llevando la atención a distintas partes del cuerpo para activarla. Se dice que cuando yo llevo la atención a una zona del cuerpo, a algún punto, por ejemplo, como los puntos utilizados en la acupuntura, que están en los diagramas de estos de, no sé si han visto alguna vez algún mapa de medicina china, tenemos canales que recorren el cuerpo humano. Cuando yo llevo la atención a una zona, se activa esa zona porque estoy llevando también energía, y lo cual impulsa también la sangre. Entonces, la postura, que incluye el movimiento, la respiración y la atención, tienen que estar regulados para que un ejercicio sea ejercicio de Qigong. Esto se va logrando como habilidad desarrollar con la práctica, y al principio quizás nos cueste un poco lograr estos tres ajustes. Entonces primero nos vamos a centrar en aprender el movimiento, luego nos vamos a centrar en aprender la respiración que va con el movimiento, y por último vamos a ajustar la atención en cada uno de los movimientos. Volviendo un poco al origen de estas danzas, se dice que están basadas en antiguas danzas chamánicas. Para definir un poco lo que es el chamanismo en China, la palabra chamán es un nombre que no viene de China, es más como de Siberia, que no está tan lejos, pero es otra zona. En China se le llama Wu a lo que sería esto, lo que nosotros identificamos en Occidente como el chamán, que en la antigüedad era una persona que tenía varias funciones. En primer lugar, podríamos decir que era una suerte de líder espiritual. De hecho, uno de los primeros reyes mitológicos de China, Fuxi, el creador de los 8 trigramas, se dice que era un chamán, y el chamán tenía como líder espiritual de su comunidad conectar a las personas, ayudarlas a conectar con las energías, por así decirlo, del cosmos. También hay muchas atribuciones del chamán que tienen que ver con la salud. De hecho, los primeros doctores eran doctores chamanes, que es Wu Yi. Yi es medicina o médico. Entonces, los doctores Wu Yi es como una especialización que se fue derivando de los chamanes, que se iban especializando en la medicina, en el uso de hierbas, en el uso de herramientas, en el uso de masajes, distintas técnicas. Incluso se dice que los movimientos de Qigong, por ejemplo, aquellos basados en movimientos de animales, hay sistemas de Qigong basados en movimientos de animales,
eran practicados por estos chamanes que a través de la observación de la naturaleza y la imitación de la naturaleza podían desarrollar habilidades y aprender a preservar su salud, y por lo tanto lo practicaban como forma de mantenimiento de la salud, si se quiere. Entonces los chamanes, o lo que es el chamanismo en China, tiene una larga historia de la cual se va desprendiendo luego la medicina china, se va desprendiendo las distintas áreas de la cultura china, por ejemplo, todo lo que es el feng shui, todo lo que es la adivinación con el I Ching, la medicina, la astrología, todo eso son atributos que originalmente tenían los chamanes y después se fueron especializando en profesiones específicas cuando la figura del chamán ya empezó a pasar a formar parte de la historia de cada una de estas linajes. Pero la idea de una danza chamánica nos está hablando de una danza o movimiento que nos permita reconectar también con las energías que nos están rodeando. Principalmente, si hablamos de naturaleza, en medicina china hablamos de las energías del cielo y la tierra, ¿no? Como está el campo que nos rodea y que nos sostiene, tenemos esta energía telúrica que nos sostiene permanentemente, lo podemos sentir a través del peso de la gravedad de la Tierra, y también tenemos el campo de las energías cósmicas que, aunque sean sutiles, igual nos están afectando de manera más directa, quizá con los ciclos, por ejemplo, del día y la noche, los ciclos de la luna, los ciclos de las estaciones en el año, y de una forma más sutil con los otros cuerpos celestes y los otros movimientos que están ocurriendo. En lo que es la astrología, por ejemplo, china, había mucha importancia también a la posición de las estrellas, y de hecho hay toda una serie de ejercicios y prácticas que se hacen más en la cultura taoísta, que se llama star stepping, que es algo así como caminar con las estrellas, que es imitar los pasos, los movimientos de las estrellas a través de pasos. Es algún tipo de danza también. No es específicamente lo que vamos a hacer, pero sí está relacionado con esto. Entonces, les hago esta introducción como para que entiendan que hay mucho de la cultura china que es una cultura milenaria, que tiene prácticas que se han ido desarrollando a los miles de años y que tiene su origen en estas figuras del Wu o el chamán. También a veces se traduce como hechicero o brujo, esas son como unas acepciones más peyorativas, si se quiere, pero si traemos la figura del chamán a las culturas más de otras regiones, es esta persona que, como les decía, era el líder espiritual, es a veces también identificado con el hombre o la mujer medicina también, que tiene el conocimiento para el mantenimiento de la salud y también nos permite restablecer la conexión con los distintos planos de existencia, es decir, del plano físico al plano espiritual a través del plano energético. Podríamos pensarlo en lo humano y también en el macrocosmos, es conectar el plano de la humanidad con el cielo y la tierra, ¿no? Siempre hablamos de conectar tres planos. Entonces, en ese sentido, vamos a estar tratando de realizar estos ejercicios emulando una danza chamánica. Tenemos que en nuestra actitud interna buscar la conexión con las energías externas para una mayor profundidad, si se quiere. Uno puede practicarlo simplemente como imitando movimientos y una coreografía, pero el efecto yo les diría que va a ser menor si uno quiere realmente potenciar estas prácticas. La recomendación es que puedan jugando, tomárselo en serio y tratar de hacer a través del cuerpo y del movimiento del cuerpo una conexión un poco con las energías que nos están rodeando para dinamizar las energías internas, nutrir las energías internas también y promover los estados de salud. En concreto, los ejercicios van a ser 8 ejercicios más unos ejercicios de apertura y de cierre, y luego voy a estar sumando algunos elementos más de un chikun más chamánico, pero como para preparación. O sea, lo que es la Dawu, la gran danza, la vamos a estudiar y vamos a ir viendo algunos aditivos. Bien, vamos entonces a empezar a practicar primero y después va a haber espacio para responder consultas que tengan.